movimiento del codo principalmente. ¿Mm? Bien, y algo que también me faltó mencionar, que a ver si encuentro alguna imagen, no, vamos a mostrar la del perro, que me parece que es la que mejor se ve. Hay otra característica que tiene la articulación del hombro y que también se comparte en la otra articulación esferoidal que hay en los miembros, que es la articulación de la cadera, que es este pequeño labio o rodete marginal o labio marginal, es un reborde que hay justamente en la cavidad glenoidea, en el borde de la cavidad glenoidea, hay como un pequeño relieve, un pequeño cordón de tipo fibrocartilaginoso, que sirve como para ampliar un poquito más la superficie articular de la escápula y para darle un poquito más de congruencia a lo que es la cavidad con la cabeza del húmero. Eso se llama labio marginal o rodete marginal y lo tienen solamente dos articulaciones, el húmero, la articulación del hombro y la articulación de la cadera, que son básicamente muy parecidas. Después ya vamos a ver qué es lo que tiene además la articulación de la cadera, que sí tiene verdaderos ligamentos y hay uno que está muy bien formado. Bien, pasamos a otra de las articulaciones, que es la articulación del codo. Fíjense si uno más o menos intuye cómo estaría el hombro de este animal. ¿Cómo estaría el hombro del caballo este? Yo le dibujo más o menos así, estaría la escápula y así estaría el húmero. ¿Qué les parece qué pasa acá a nivel articular, a nivel del hombro? ¿Está extendido o está más bien flexionado? ¿Se escucha la pregunta? Sí, sí. Se ve extendido. ¿Extendido o flexionado? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo está ese ángulo articular entre... Uy, se me salió. Flexionado. Ahora no se ve nada. ¿Ahí se entendió la pregunta? Sí, pero no se ve. Espera un cachito que toqué algo que no sé qué pasó. A ver. Mostrar. ¿Ahí se ve? ¿Se ve ahí? Sí, profe, Hola. ahí sí. Sí, ahí se ve. Entonces, más o menos por ahí estaría la escápula. Ahí está la punta del hombro. Ese relieve que ustedes alcanzan a ver es la punta del hombro. Es parte de los tubérculos del húmero, el tubérculo mayor principalmente, que se puede apreciar porque es un relieve muy, muy destacado, muy grande. Y el húmero estaría ubicado así. ¿Qué pasa con ese ángulo articular ahí? ¿Está más bien cerrado o está más bien abierto? Cerrado. Cerrado, quiere decir que esa articulación está flexionada. Tal vez no está en su máxima flexión, pero sí está flexionada. ¿Y qué pasaría con el codo? Que el codo se forma entre el húmero, el radio y el cúbito. Y acá estoy viendo, así estoy poniendo el radio del cúbito. ¿Qué pasa con esta articulación? La articulación del codo en este caballo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Está extendido o está flexionado? Flexionado. Flexionado. ¿Y qué pasa con la articulación de la mano? También flexionado. También. Y a nivel del dedo, también. O sea, fíjense que prácticamente todas las articulaciones, debido al movimiento que está haciendo el animal, están prácticamente todas las articulaciones flexionadas. Las articulaciones de los dedos, la interfalángica, digamos, la metacarpofalángica, las del carpo, el codo, digamos, la del carpo sería la mano, ¿no? El codo y el hombro. Todo está prácticamente flexionado. Todo está prácticamente flexionado. Y eso uno lo entiende cuando más o menos se da cuenta de cómo están los huesos, cómo se forman las articulaciones, cómo están las angulaciones que forman cada uno de los huesos. Bien. Entonces, vamos a empezar a describir esta articulación, que es una articulación. También es sinovial, también es una articulación de tipo sinovial, pero cambian un poco las características que tiene. Es una articulación donde ya participan 3 huesos, no solamente 2. Participa el húmero, en la parte distal del húmero hay un cóndilo
y un capítulo, o directamente le decimos la tróclea del húmero, que es más fácil, y listo, la tróclea del húmero. El radio participa, y también una partecita que no está, no sé por qué no lo dice, pero la incisura troclear pertenece al cúbito. Es decir, ahí están participando los tres huesos en esta articulación: húmero, radio y cúbito. Por eso esa articulación en algunos libros ustedes la van a encontrar con el nombre de húmero radio cubital. Húmero radio cubital, porque están participando los tres huesos. Entonces, el húmero con una tróclea, la cabeza del radio, no es una cabeza típica porque no, en sí no sobresale, sino más bien es una concavidad, no es la típica cabeza que estamos acostumbrados a ver, pero se le denomina así, la fosa de la cabeza del radio, y después la incisura troclear, ya la vamos a ver qué es eso, que tiene el cúbito. Es decir, esos tres huesos participan en la articulación del codo. Por eso se clasifica como sinovial compuesta. ¿Sí? Si fuesen solamente dos, es simple, pero acá son tres huesos, por lo tanto es una articulación de tipo compuesta. ¿Por qué la clasificamos como gínglimo? Y no es esferoidal, no es troclear, no es pivotante, no es coclear. Bueno, ¿por qué se clasifica desde el punto de vista gínglimo? Gínglimo significa que se comporta como si fuese una bisagra. Una bisagra que puede tener una puerta, una ventana. Fíjense que ustedes van a ver que el movimiento que hace una puerta es siempre el mismo. Se abre y se cierra, no se puede levantar, no se puede bajar. Hace dos movimientos solamente, y eso está permitido, lógicamente, por el diseño que tiene una bisagra. Salvo que sea una bisagra bastante compleja. Pero generalmente una bisagra que hay en una puerta o en una ventana permite hacer solamente dos movimientos que son opuestos: se abre y se cierra. Y eso es lo que hace básicamente una articulación en bisagra o una articulación en gínglimo. Gínglimo significa eso, articulación en bisagra. Entonces, la articulación en bisagra, hay varias en el cuerpo, sobre todo en el caballo, y lo único que va a hacer el codo de este animal va a ser, igual pasa en una vaca, en una oveja, en una cabra. El codo de estos animales solamente se va a mover de dos maneras: flexión y extensión. No se puede Profe, mover de otra forma. ¿Sí? no es lo mismo decirle gínglimo que troclear. En algunos libros, ¿sí? En algunos libros lo ponen como sinónimo. En algunos libros aparece como sinónimo. El tema que por ahí puede generar cierta confusión, porque hay algunas articulaciones que son trocleares, que son un poquito distintas y se mueven de manera distinta, porque hacen más un deslizamiento. Pero bueno, se puede considerar, o sea, podemos considerar que esta articulación en gínglimo también como una articulación de tipo troclear, o en algunos también libros aparece como articulación de tipo condilar, como por ejemplo pasa en la articulación de la rodilla. Madre me hablaba siempre de la ¿Sí? abuela, el oficio. ¿Cómo dicen? Hola. No, creo que No. se le abrió el audio. Ah, bien. Ok. Bueno, sí, se puede llegar a considerar esa terminología, ¿sí? Troclear a veces aparece con el nombre de gínglimo imperfecto, es decir, que no es como una verdadera bisagra, sino que se comporta y se mueve de una manera un poquito diferente. Pero bueno, tampoco hay tantas diferencias. Entonces, los dos movimientos posibles que puede realizar el codo de un herbívoro, de un caballo, una vaca, un pequeño rumiante, son solamente estos dos. No puede hacer otro tipo de movimiento. En el caso de los carnívoros, y principalmente en el caso del gato, el codo también va más allá de que hace flexión-extensión, que son los movimientos básicos que tiene que hacer cualquier articulación sinovial. Además de hacer estos dos movimientos, el codo de los gatos, principalmente, y algo también el del perro, permite hacer una leve rotación, cosa que esto no ocurre ni en el caballo, ni en la vaca, ni
ni el cerdo y demás. Bueno, eso tiene que ver también con el grado de fusión, de unión que existe entre los huesos del antebrazo. Si ustedes después repasan un poquito lo que es los huesos del antebrazo, van a ver que en el caballo, en la vaca, están íntimamente unidos el radio y el cúbito. Hay una unión básicamente muy potente, una fusión entre ambos huesos, entonces es imposible que estos huesos se muevan uno en contra del otro. Pero eso no ocurre en los carnívoros, y menos en los gatos. ¿Por qué les parece que estas especies tienen esa posibilidad, que no la tiene un caballo, por ejemplo? ¿Por qué un gato puede rotar algo del antebrazo y junto con eso también rotar la mano? ¿Por el peso? Porque no tienen fusionado el radio y la ulna. Está bien, pero ¿por qué creen que un carnívoro tiene esta particularidad? ¿Por qué un herbívoro no? Tiene que ver con la fusión de los huesos. ¿Y por la cantidad de músculos? No. Hay músculos que van a encargarse de mover y rotar el antebrazo, sí, es cierto. Pero, ¿qué función puede llegar a aportarle esta posibilidad de rotar el antebrazo y también rotar la mano a un carnívoro, y cosa que el caballo o cualquier otro herbívoro no lo puede hacer? ¿Para qué le puede servir? Para mayor ¿Te da flexibilidad. agilidad porque es un depredador? Exactamente, son animales predadores, es decir, tienen que cazar a otros, por lo tanto, no solamente van a tener una serie de particularidades en su sistema o aparato digestivo, sino que también su aparato locomotor está diseñado también para permitir atrapar una presa, poder cazar y alimentarse de otra presa. Por eso es que estos animales, sobre todo los felinos, tienen esa posibilidad, una capacidad de mover el antebrazo, de rotar el radio en contra del cúbito, y eso no lo puede hacer un herbívoro. Un herbívoro no tiene esa posibilidad, primero porque están fusionados los huesos y además no le da ninguna ventaja, ¿sí? Porque el animal no tiene que andar cazando a otro, no tiene que atrapar ninguna presa para poder alimentarse. Se alimentan básicamente del pasto, del forraje, de los cereales y demás. Pero los carnívoros tienen esa posibilidad y que son adaptaciones del aparato locomotor para los hábitos de alimentación. Es por eso que una especie tiene esa posibilidad y otras no lo tienen, ¿sí? Bien, entonces, esta articulación, en el caso puntual del caballo, es una bisagra o es una articulación de tipo troclear, como dijeron ahí, que aparece también en algunos libros, y solamente puede hacer estos dos tipos de movimientos, flexión y extensión, ¿sí? Flexión y extensión. Acá estamos viendo la articulación del codo, o también llamada húmero radio cubital, o también articulación cubital, se le puede decir. Y acá tenemos los tres componentes. Fíjense, la tróclea o los cóndilos del húmero. Tróclea generalmente se le dice al conjunto, toda la parte distal del húmero es la tróclea, ¿sí? Pero bueno, si le decimos cóndilo también está bien. Entonces, este es lo que aporta el húmero. Acá está la fosa de la cabeza del radio. Esta parte es el radio, que tiene esa concavidad, y después no se alcanza a ver de manera detallada, pero vamos a ver si borramos un poquito, capaz que sí. Ahí tenemos lo que se denomina circunferencia articular o incisura troclear. La incisura troclear es una parte del cúbito, que es en forma de media luna, que acá se me pierde, porque se mete esta punta, acá dentro hay una punta que se mete dentro, más o menos así, hay una punta que tiene el cúbito que se mete dentro de la cavidad de la fosa olecraniana que tiene el húmero. El húmero en la parte caudal, ahí donde estamos viendo esa sombra oscura, es una fosa que se llama fosa olecraniana, o fosa del olecranon, acá está marcada, y la punta del cúbito, que es un proceso en forma de pico, que se llama proceso anconio, se mete ahí adentro de la fosa olecraniana. Bueno, esta media luna que me queda acá, es la incisura troclear, que pertenece al cúbito. Entonces, participan los tres huesos, el húmero, radio y el cúbito. Son los tres huesos. Bueno, acá, ¿qué vamos a observar principalmente? Tiene todos los componentes de cualquier articulación sinovial. Los huesos, las superficies articulares con el cartílago, la cavidad, el líquido, la membrana, la cápsula.
Bueno, todos los componentes que ya sabemos. Pero acá sí aparecen ligamentos realmente muy potentes y muy bien desarrollados, que acá se ven, que van por el costado de la articulación. Acá lo estamos viendo desde lateral. Generalmente, con la salvedad del hombro, dejando de lado el hombro de los carnívoros, pero todo el resto de las articulaciones, o casi todo el resto de las articulaciones, menos el hombro y menos la cadera, hay ligamentos que pasan por los costados de la articulación. Los ligamentos que pasan por los costados de todas las articulaciones, con la excepción del hombro y con la excepción de la cadera, se llaman ligamentos colaterales. Este término lo vamos a ver y lo van a escuchar y lo van a leer permanentemente en todas las articulaciones, menos en el hombro del caballo y tampoco en la cadera, porque no hay ligamentos colaterales. Existen otros ligamentos, pero no casualmente colaterales. ¿Qué quiere decir colateral? Que pasan por los costados. Uno va a ver de un lado, por eso aparece el término lateral, y el otro va a estar del lado medial, y va a haber un ligamento colateral medial. Y esto se va a repetir en el codo, en el carpo, en la articulación desde los dedos, en la rodilla, en el tarso, en los dedos del pie. Bueno, se repite prácticamente en todas las articulaciones, menos en el hombro y menos tampoco en la cadera. Pero bueno, lo que estamos viendo acá son potentes ligamentos que pasan por los costados, se llaman ligamentos colaterales. Y en este caso, como va por el lado lateral, se llama ligamento colateral lateral. Acá estamos viendo la misma imagen, nada más que un esquema sacado del libro de Kenning, donde se ve el ligamento colateral lateral, que tiene distintas partes. Bueno, no hace falta tampoco saber todas esas partecitas que tiene, que hay una parte más superficial, una más profunda y demás. Son ligamentos que van por los costados. Ahora va la pregunta. Observen un cachito este caballo, no sé si un caballo, creo que sí, de polo. ¿Sí? Está jugando al polo. Fíjense el miembro torácico de este lado, el miembro torácico del lado derecho. ¿Cómo observan la articulación del codo en este animal? Que es más o menos donde está la punta, la punta un poquito más abajo de la punta del zapato, acá donde tiene la bota, más o menos por ahí estaría la articulación del codo. ¿Cómo ven esa articulación? ¿Está flexionada o está extendida? Extendida. Extendida completamente. Extendida. Está completamente extendida, ¿sí? Y algo también, no del todo, pero hay algo de extensión en el hombro, hay extensión acá en el carpo, fíjense, está todo como alineado, ¿ven? Está todo, los huesos tratan de alinearse un eje óseo con el otro. En algunos casos es imposible prácticamente, porque hay un límite, ¿no es cierto?, de extensión en cada una de las articulaciones. Pero, por ejemplo, entre lo que es los huesos del antebrazo y el carpo y el metacarpo, fíjense que está todo formando como una sola línea. Y eso es porque están todas las articulaciones, por lo menos del codo, el carpo y también el dedo, el comienzo del dedo, está todas extendidas. Algo similar también pasa acá, fíjense en el miembro torácico del otro lado, fíjense que están prácticamente todos los huesos alineados. Se forma como un solo eje entre los segmentos óseos. Por eso es que están las articulaciones extendidas. Extendida el carpo, extendido el codo, extendida esta articulación de acá, extendida la articulación de los dedos, del dedo sería en este caso. Bueno, Profe, y eso tiene que ver con la locomoción, ¿sí? Son los movimientos consulta. más básicos. Sí, Sobre esa foto, ¿no parece que la falange se hubiera doblado? sí, eso en realidad ahora después cuando lleguemos a esa zona lo vamos a explicar. Porque parece como una Porque- lesión que se genera. No. No hay ningún tipo de patología ni de lesión. ¿Qué es lo que pasa acá? En realidad, el caballo tiene a nivel del dedo una serie de dispositivos que le permiten realizar un movimiento realmente muy amplio de la articulación entre el metacarpo y la falange proximal, que se llama metacarpo falángica esa articulación. Fíjense, en esta parte la articulación está extendida, ¿sí? Están alineados los huesos. En este miembro, que pareciera que están así doblados, es porque el animal está apoyando el peso, está soportando peso
sobre ese miembro, y la articulación está más que extendida, se llama hiperextensión. Hiperextensión. Y esta articulación también se puede mover para atrás. Y se puede mover bastante más para atrás. Se puede mover bastante más para atrás, pero para eso necesita que también las articulaciones que están más arriba se flexionen, como vimos en esta imagen de acá. Fíjense que para que la articulación se flexione, tiene que también haber flexión de las otras articulaciones. Entonces ya vamos a ver esa articulación que es muy particular, se llama articulación metacarpofalángica, y tiene la posibilidad de moverse más o menos en un rango de 180 grados. ¿Sí? 180 grados. Es decir, desde una posición bastante palmar o plantar, porque se repite lo mismo en el miembro pélvico, hasta una posición bastante dorsal. Es más o menos, si ustedes se ponen a ver, más o menos lo que hace nuestros dedos. Nuestros dedos se pueden flexionar bastante, se extienden y se alinean con el metacarpo, pero a su vez los podemos hiperextender. Si uno se los agarra y se los tira hacia dorsal, se hace como una hiperextensión del dedo, hasta que llega un límite, ya después nos empieza a doler, nos empieza a molestar. Bueno, el caballo tiene algo parecido. Puede extenderlo, como en este caso, puede estar hiperextendido, como en el miembro opuesto, o puede estar flexionado. Tiene todo ese rango o esa amplitud de movimiento. ¿Sí? Es una articulación muy particular que hay que conocerla muy bien, porque es una de las articulaciones que más se lesiona junto con la articulación del carpo. Junto con la articulación del carpo, es una de las articulaciones más involucradas en patología. No está lesionado, eso es normal, y el animal está diseñado para poder soportar, ¿no es cierto?, el peso no solamente de su propio cuerpo, sino también del jinete que está arriba, y además, lógicamente, agregándole saltos, movimientos, giros y demás. ¿Sí? Está muy bien preparado. Lógicamente que todo tiene un límite fisiológico. Si hay un sobreesfuerzo o algún tropiezo o alguna cuestión en particular, o no hay suficiente descanso y demás, eso también se puede lesionar. Todo tiene un límite fisiológico. Bien. Pero no hay ningún tipo de patología. ¿Me explico? Es la posición que adopta el dedo cuando el animal está apoyando y está soportando peso. Después yo les voy a mandar un video que tengo en cámara lenta para que observen cómo se mueve el dedo del caballo cuando el animal está pisando, cuando está soportando peso, cuando está ese miembro elevado, es decir, sin tocar el suelo. Bueno, cómo va cambiando la angulación del dedo cada vez que el animal pisa. Hay muchísimos videos en cámara lenta así, están buenos para poder entender cómo es que se mueve esta articulación. Bueno, y acá estamos viendo el ligamento colateral del otro lado, que es básicamente igual, no hay mucha diferencia entre el lado lateral y el lado medial. ¿Sí? Entonces tenemos un ligamento que va del húmero, desde el húmero hasta el radio, y algún filamento del ligamento también se distribuye en el cúbito. Entonces esto le permite darle mucha estabilidad al codo. Además de las formas que tienen las superficies articulares, es una articulación muy estable, es una articulación que no se va a romper fácilmente. Y lo que permiten los ligamentos es que la articulación se mueva solamente en dos direcciones. Flexión, donde se achica este ángulo articular, se reduce este ángulo articular, o extensión, donde el radio y el cúbito se van a mover hacia atrás para tratar de alinearse y formar un solo eje con el húmero. Y eso es lo que provoca la extensión, es decir, este ángulo articular se hace más grande, se amplía el ángulo articular. Y eso es lo que ocurre con la extensión. Lógicamente que todo tiene un límite, porque esto se va a mover, el cúbito, y cuando el cúbito llegue al fondo del húmero, va a chocar contra el fondo del húmero y no se va a poder extender más que hasta ese nivel. Lo mismo nos pasa en nuestro codo. Ustedes van a poder flexionar el codo hasta cierto límite, van a poder extender el codo hasta cierto límite. Llega un momento que chocan las superficies articulares, tocan las superficies, y eso restringe
lógicamente, el movimiento. Ahora, si yo sigo haciendo fuerza o me siguen haciendo fuerza, seguramente me van a lesionar. Bueno, eso también puede ocurrir en los animales. Bien, acá tenemos, esto no es puntualmente del caballo, es de un herbívoro, pero diferente del caballo, de un rumiante, donde se ven los dos huesos estrechamente unidos, el radio pegado al cúbito, sobre todo, fíjense acá, entre el cuerpo de un hueso y el cuerpo del otro, están muy unidos, por lo tanto no hay mucha posibilidad de movimiento entre estos dos huesos, y ahí se ve la circunferencia articular, o también llamada incisura troclear, que tiene la ulna, ¿ven? Esa media luna que termina complementando la superficie articular del radio. El radio es el que recibe el mayor peso del cuerpo, del húmero, es decir, el húmero queda en su mayor parte apoyado sobre el radio, pero una parte de la articulación también la forma el cúbito, que tiene esa media luna que se llama incisura troclear. Y esta punta que vemos acá, eso se llama proceso ancóneo. Es una punta que queda metida en la fosa olecraniana del húmero. Por eso es que aparecen todos estos nombres, que son los nombres que hemos visto, los detalles que hemos tratado de explicar, y bueno, que lamentablemente nos agarró toda esta cuarentena y nos dejó a todos paralizados, pero todos esos detalles que nosotros venimos remarcando en los huesos son detalles que nosotros hacemos mucho hincapié en la parte práctica, porque después nos sirve para ir armando las articulaciones. No. Ok, bueno. ¿Qué pasa con el caso de los carnívoros? Entre el radio y el cúbito hay una separación un poco más importante, hay verdaderas articulaciones sinoviales entre el radio y el cúbito, y esta articulación, tanto en la parte proximal de los huesos como en la parte distal del radio y cúbito, tienen un tipo de articulación particular, que se llama articulación de tipo trocoide. De tipo trocoide. ¿Por qué se llama trocoide? Porque lo que ocurre es una rotación de un hueso en contra del otro. Hay como un pivot de la articulación, es decir, el cúbito se mantiene fijo y el radio es el que rota. Después les voy a subir un video que hizo un ayudante de cátedra de allá de la Universidad de Córdoba, donde explica cómo es que se mueven ambos huesos en el antebrazo de un perro, y sobre todo se mueven mucho más en el caso de un gato. El gato tiene movimientos de rotación mucho más notables que en el caso del perro. Fíjense el recuadro que dice abajo en la diapositiva, aparece un poco la explicación de por qué se mueven estos huesos, principalmente el radio es el que gira, el que rota, y de esa manera el animal puede mover los huesos del antebrazo y de esa forma también acompañarse con un movimiento de la mano. La mano del gato principalmente, y algo menos el perro, puede moverse hacia lateral y hacia medial. Esos movimientos, donde la palma de la mano se desplaza hacia lateral o hacia medial, es lo que se denomina supinación y pronación. Acá aparece el nombre. La supinación es cuando la palma de la mano, hagan después el ejercicio con su propia mano, la supinación es cuando la palma de la mano se ubica hacia dorsal. La podemos nosotros, en nuestro caso, llevarla hasta dorsal, si queremos. Es como cuando uno está pidiendo que le pongan algo en la mano, cuando nos ven que sea algo, para que nos pongan algo en la mano, uno lo ubica de manera supina. Es decir, que la palma de la mano la rota y la posiciona en posición dorsal. Eso es lo que se denomina supinación. Y la pronación es al revés, cuando la palma de la mano queda apuntando hacia atrás, hacia palmar, y inclusive nosotros la podemos seguir rotando un poquito más y puede quedar prácticamente desplazada hacia lateral. Esos dos términos, pronación y supinación, son distintos tipos de rotaciones, la pronación y la supinación. Para que eso ocurra, también vamos a encontrar los músculos encargados de realizar esas funciones, ¿sí?
En los perros y en los gatos existen músculos supinadores, pronadores, cosa que en los caballos, en las vacas, no existen esos músculos, porque lógicamente no van a poder realizar ese tipo de movimiento. Bien. Acá aparecen después, cuando les mande la diapositiva, ustedes lo leen tranquilos, pero bueno, acá aparecen un poco los ligamentos que se encargan de conectar el radio y el cúbito en los carnívoros, que como están más separados que en los otros animales, donde realmente hay una fusión completa de ambos huesos, bueno, pero en el caso de los carnívoros hay una serie de ligamentos que se encargan de mantener vinculados estos huesos, pero permitiendo que el radio rote en contra del cúbito. Después, con el video que les voy a mandar, que hizo este ayudante de cátedra, van a ver cómo es que el radio, por la forma que tiene en la parte proximal, rota en contra del cúbito que se mantiene fijo. Bien. A ver cómo estamos en tiempo. Bueno, vemos un poquito más y lamentablemente tengo que dejar porque tengo que ponerme a cuidar la bebé. ¿Qué va a hacer? Bueno, vemos algunas cositas de la mano y después yo les paso todas las diapositivas y bueno, veremos la forma de terminar de ver porque nos queda todavía unas articulaciones que son bastante importantes. Si ustedes quieren mañana ver algo a la mañana, yo tengo disponible par de horitas, a la tarde ya no, o si no de última lo hacemos algo el viernes, más allá que el viernes, el día del trabajador, no hay problema, podemos hacer una pequeña charla sobre las articulaciones que nos quedan pendientes, pero yo en un ratito me tengo que desocupar. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la mano? La mano, recuerden que comienza a partir del carpo. Acá estamos viendo la parte distal del radio, principalmente, y la partecita del cúbito. Esto no es puntualmente de caballo, no es del equino, pero nos sirve como modelo igual. Entonces, la mano comienza a partir del carpo. Y esto me parece que alguno lo preguntó, no, preguntaron del tarso, pero no del carpo. Acá estoy marcando los 3 niveles articulares que hay en el carpo. El primer nivel articular está entre la parte distal de los huesos del antebrazo, principalmente el radio, y los huesos de la fila proximal del carpo. Esa articulación se denomina antebrachiocarpiana. Antebrachiocarpiana. ¿Por qué antebrachiocarpiana? Porque colaboran los huesos del antebrazo y la fila proximal del carpo. Por eso se llama así. Posteriormente aparece otro nivel articular, son todas articulaciones sinoviales, pero esta se llama articulación mediocarpiana, porque está entre la fila proximal y la fila distal. Y la última articulación se llama carpo-metacarpiana. Está entre la fila distal del carpo y los huesos del metacarpo. Es decir, tenemos 3 niveles, 1, 2 y 3 niveles donde hay articulaciones sinoviales. Vamos a ver después que algunas están diseñadas para moverse mucho, de determinada forma, y también un poquito dependiendo de cada especie, varía algo, no mucho, y otras realmente prácticamente ni se mueven, es decir, tienen un leve desplazamiento, un leve deslizamiento que prácticamente es imperceptible a nuestros ojos, no lo alcanzamos a ver. Bueno, fíjense qué pasa acá. Este animal que está por saltar una valla. Ahí estamos observando, inclusive se ven algunas depresiones, como unos pozos, que eso es simplemente porque se están separando, se están moviendo los huesos del carpo para poder flexionarse, y por eso es que se aprecian esas pequeñas depresiones entre los huesos. ¿Qué está pasando con esta articulación? Y bueno, se está flexionando, lo mismo con esta articulación, ¿sí? Con esta mano, está siendo flexionada, tal vez no en su totalidad, pero está siendo flexionada para tratar de levantar de la mejor manera posible las manos
y de esa forma poder pasar la valla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Lamentablemente me tengo que ir, pero lo vamos a terminar después en otra clase. Vamos a tener que hacer el mismo ejercicio. ¿Cuáles son los huesos que participan? Las superficies articulares que aporta cada uno de los huesos, clasificarlas, ¿sí? del tipo de vista de lo que es la clasificación. Ya sabemos que son todas sinoviales, pero clasificarlas desde el punto de vista geométrico o morfológico, que dependiendo de las especies puede haber una pequeña variante. Generalmente en el caballo, no es que generalmente ocurre en el caballo, en el 100% de los animales de los caballos, se comporta como una bisagra, todo el carpo, toda la articulación de la mano, y así vamos a ir describiendo cada uno de estos niveles articulares. Y vamos a entender por qué hay un nivel articular que se mueve mucho, otro que se mueve un poco menos y otro que prácticamente no se mueve. Por eso acá ya les está anticipando cuánto es lo que se está flexionando la articulación, este primer nivel articular, 90 grados, el segundo nivel articular, van a ver este que está acá, que es el medio carpiano, se mueve 45 grados, prácticamente la mitad, y el último nivel articular, este que está acá abajo, prácticamente se mueve 0, desde el punto de vista de lo que es flexión y extensión. No hay prácticamente ni extensión ni flexión. Bueno, estas imágenes están muy buenas porque tienen una calidad realmente asombrosa y nos permite ver inclusive los huesos del carpo. Fíjense, ahí le estoy marcando, está tapado por un tendón. Eso que ven ahí es un tendón de un músculo. Ese músculo que está ahí adelante, en el antebrazo, que acá se ve también, ese músculo, pasa por delante del carpo y se termina uniendo al metacarpo. Bueno, y justamente por debajo de ese tendón se ve ahí esto, la fila proximal del carpo. Ese relieve que estamos viendo óseo, que también se ve acá, es la fila proximal del carpo. Ahí se ve. Eso que estamos viendo ahí es la fila proximal del carpo. Entonces estos huesos se mueven entre sí, se mueven entre el radio y el cúbito en contra de los huesos carpianos. Bueno, entonces esto va a permitir que la articulación se comporte como una bisagra, en el caso del caballo, y también en los rumiantes, donde solamente es posible la extensión hasta cierto límite y la flexión. Después vamos a ver qué pasa con los carnívoros. Bueno, hay algunas particularidades que tiene cada una de las especies. Bueno, lo tengo que lamentablemente dejar acá porque se está complicando con la bebé. Sí. En una pregunta de la guía que dice, Perfecto. Respecto a la articulación del carpo del equino, responde brevemente. Sí. La última pregunta dice, ¿entre cuáles compartimientos existe comunicación intrasinovial? Sí, bueno, eso es un detalle que no lo alcancé a mencionar, pero hay tres, vieron que yo les expliqué que había 3 niveles articulares. El primero, el antebraquio carpiano, el segundo que se llama medio carpiano, y el tercero que se llama carpo metacarpiano. Bueno, los últimos dos niveles articulares, los últimos del medio carpiano y el carpo metacarpiano, están comunicados internamente, es decir, el líquido sinovial que hay en un nivel articular va a pasar al otro nivel articular, es decir, hay una comunicación interna entre medio de los huesos, el líquido sinovial es el mismo que está en un lado y en el otro. El único compartimento que es independiente es el primero, que se llama antebraquio carpiano. Ese nivel articular es independiente de los otros dos. Es decir, para que tengan una idea, si yo le meto un medicamento en la articulación antebraquio carpiana, ese medicamento va a quedar solamente en ese lugar. Ahora, si yo le meto un medicamento en la articulación carpiana media, el medicamento también va a pasar al nivel que está más abajo, que se llama carpo metacarpiano. Eso es un poco la idea. Eso después lo van a terminar de ver y lo van a tener que conocer bastante bien cuando estudien patología quirúrgica. Y tiene ese fundamento. ¿Para qué saber cómo están comunicados los compartimentos sinoviales? Y porque si yo tengo que medicar, voy a saber que si depende del tipo de medicamento, no va a poder pasar a otro porque son independientes o están conectados o lo que sea. Entonces, hay distintas articulaciones, por ejemplo, la rodilla, el carpo, el tarso,
donde uno tiene que conocer esas comunicaciones internas que hay en la articulación para que el día de mañana, cuando